Mi nombre es Manuel Abarca, vivo en Santiago de Chile, soy egresado de Derecho de la Universidad de Chile y actualmente soy asociado en el estudio Levin Abogados también de Santiago de Chile, y me dedico fundamentalmente desde el punto de vista académico a temas de mercados digitales. El caso Facebook, que fue presentado el miércoles pasado, es un caso interpuesto por un grupo de abogados generales, de fiscales generales de Estados Unidos, en paralelo a una demanda de la FTC, la Federal Trade Commission. Ambos grupos de instituciones presentaron dos demandas contra Facebook por monopolización del mercado de redes sociales. La monopolización, en el derecho de la competencia estadounidense, es una conducta que sanciona que un actor haya obtenido una posición monopólica en forma ilegítima por medios ilegítimos. Este caso está, como veníamos diciendo, es realizado contra Facebook en virtud de dos conductas específicas. En primer lugar, una política continua de ir adquiriendo pequeños competidores potenciales con el único fin de evitar que ellos pudieran convertirse a futuro en competidores efectivos de Facebook. Y en segundo lugar, la demanda imputa una conducta negativa de acceso a todas las funcionalidades que en informática se denominan las APIs, que son funcionalidades que permiten la interacción entre distintas aplicaciones en Internet. Esas son las dos conductas básicas. En primer lugar, respecto al tema de las adquisiciones, Facebook adquirió en 2012 y 2014 respectivamente WhatsApp e Instagram. Instagram y WhatsApp, que como todos sabemos son aplicaciones de uso masivo y que existe una gran cantidad de usuarios que la usan día a día. Pero ¿qué es lo interesante de estas fusiones? Estas fusiones y estas adquisiciones fueron realizadas o habrían sido realizadas por Facebook con el único fin de evitar de que estas aplicaciones se convirtieran en competidores efectivos. ¿En qué sentido? En el caso de Instagram era una aplicación muy pequeña, tenía algo así como menos de 20 empleados, generaba 0 utilidades, pero tenía un prometedor futuro en el mercado, debido a su posicionamiento y de que existía un número no menor de usuarios que ya la estaban ocupando. Recordemos de que en su época, Instagram, la posibilidad que tenía era de que ofrecía un timeline de fotos, donde uno le puede poner filtros, tal como el día de hoy, en una manera mucho más simple y mucho más accesible que el caso de Facebook, que todos sabemos de que tiene muchísimas funcionalidades que a veces pueden enredar un poco. Y en ese momento, los ejecutivos de Facebook, especialmente Mark Zuckerberg, empezaron a sospechar y a temer que Instagram podría eventualmente ser una competencia directa contra ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de que podría a futuro convertirse en una red social de la misma manera que lo sería Facebook. Y ante eso empezaron a iniciar conversaciones para comprarla. Y finalmente, en el 2012, compran Instagram por $1.000 millones, una suma que en la época fue considerada demasiado temeraria. Si uno ve los reportes de la época, todos se preguntan por qué Facebook invirtió tanta cantidad de dinero en comprar una aplicación pequeña. Esta fusión, ¿qué es lo interesante? Que durante la demanda y en la investigación previa a la interposición de esta, existió muchísima evidencia, principalmente correos electrónicos, incluyendo el mismo Mark Zuckerberg, donde él da cuenta de este temor, que ellos solamente querían comprar Instagram con el único fin de evitar que le pudiera entrar a competir a futuro. En 2014 pasó lo mismo con WhatsApp. WhatsApp, si bien tenía a la época tenía mayor usuario y tenía un futuro más prometedor que en el caso de Instagram, Facebook también empezó a sospechar de que este pequeño servicio de mensajería, que está basado en un diseño muy minimalista, como todos sabemos,
que asegura privacidad porque no funciona en base a publicidad personalizada, era capaz de en algún futuro convertirse en un eventual competidor, en este caso de Messenger, que es la aplicación de mensajería de Facebook. Y nuevamente, existen muchísimos correos electrónicos y muchísima evidencia que lo que habría hecho Facebook fue adquirir a WhatsApp por la cifra no menor de 14.000 millones de dólares, entre 14.000 y 19.000 millones, dependiendo de la fuente de donde se mire, nuevamente con el único fin de que WhatsApp pudiera volver a convertirse en un competidor agresivo. Y esto las demandas lo denominan una política continua de neutralización de competidores potenciales. Y eso es lo interesante del caso. Ambas fusiones en su momento fueron en principio analizadas por la FTC. La FTC en Estados Unidos es la autoridad encargada de realizar el control de fusiones. Sin embargo, y esto es muy importante, la FTC decidió, algo así como traducido al castellano, no iniciar acciones respecto a esta fusión. Pero esa decisión no significó en su momento que la fusión haya sido aprobada o rechazada o algún análisis mayor. Solamente dijo, yo no voy a iniciar acciones, pero eso en caso alguno significa que yo no la pueda perseguir a futuro. Es un punto muy importante que quizá lo vamos a ir conversando posteriormente. Y entonces, en su momento, bueno, el caso de la FTC, de acuerdo a lo que tenemos entendido, nunca se publicó el análisis sustantivo por el hecho de no iniciar una acción contra estas adquisiciones. Sin embargo, posteriormente, durante la investigación, y habiendo pasado ya 8 y 6 años respectivamente, durante la investigación aparecieron toda esta serie de correo electrónico comunicaciones que hacen de que estas fusiones, en principio, tengan un fin distinto al originalmente que se persigue en el caso de las fusiones normales. Una fusión, en casos normales, tiene como el fin perseguir eficiencia, aprovechar economía de escala, etcétera, etcétera. Y eso desde el punto de vista de competencia, por regla general, casi nunca es problemático. Pero en este caso, los correos electrónicos dan cuenta de que por lo único que se compraron estas aplicaciones fue para neutralizar a potenciales competidores. Y hay un caso una parte de la demanda es un caso muy particular, que en el caso de WhatsApp dice que hasta la fecha WhatsApp no ha sido monetizada en la forma que lo hace Facebook. Como todos sabemos, Facebook tiene un modelo de publicidad personalizada. O sea, Facebook otorga un servicio que es gratuito para nosotros los usuarios. Nosotros usamos Facebook, usamos Messenger, utilizamos WhatsApp, utilizamos Instagram, sin pagar ningún solo peso por él. Sin embargo, a partir de la experiencia de uso, Facebook recolecta datos personales y cobra a distintos avisadores para poner avisos personalizados según nuestros intereses y gustos en la plataforma. Por eso es que si nosotros vemos, por ejemplo, 5 memes de perritos, nos van a aparecer publicidad de perritos, y así sucesivamente. Por lo tanto, se esperaba de que WhatsApp iba a funcionar de esa manera. Pero ¿qué es lo particular? Después de la adquisición de WhatsApp, Facebook dijo de que no iba a utilizar los datos personales de WhatsApp para ofrecer publicidad personalizada, pero sí lo hizo. Sin embargo, a la fecha WhatsApp todavía no ha sido, en WhatsApp todavía no aparece publicidad personalizada. Por lo tanto, se daría cuenta de que pareciera que la aplicación de WhatsApp no fue integrada totalmente a Facebook, sino de que solamente se mantuvo ahí con el único fin de evitar de que pudiera expandirse. Eso es lo principal de la primera pista del caso. La adquisición de competidores potenciales con el único fin de evitar de que se convirtieran en competidores agresivos y efectivos. Y en segundo lugar, tenemos la negativa de acceso. Las APIs, como ya veníamos diciendo, son funcionalidades dentro del mundo de las aplicaciones que permiten la interoperabilidad entre distintas aplicaciones en Internet. Originalmente, las APIs de Facebook eran de acceso abierto. ¿Esto qué significa? Los códigos estaban abiertos para cualquier desarrollador para que ellos los pudieran editar según la manera más conveniente para ellos en sus propias páginas.
Sin embargo, con el paso del tiempo, Facebook empezó a condicionar y negar el acceso a estas funcionalidades. ¿Y cuál era el criterio para determinar eso? El criterio para determinar el acceso o su denegación era si que para Facebook ese desarrollador podría ser considerado nuevamente un competidor potencial. Y hay un caso muy ilustrativo. En 2003, si no me equivoco, Twitter lanzó Vine. Vine era una aplicación que permitía hacer videos cortos, de la manera que lo hace Snapchat en su momento, lo hace la historia de Instagram, y lo que está haciendo ahora se puede hacer en TikTok. Pues el mismo día en que Twitter lanza Vine, los ejecutivos de Facebook toman nota de ello y le proponen a Mark Zuckerberg cerrar y bloquear las APIs. Esa API, ¿qué es lo que permitía? Permitía que Vine, los usuarios de Vine pudieran conectarse automáticamente con sus amigos de Facebook. Y a las horas de haber lanzado la aplicación, Zuckerberg da el visto bueno y se cierra eso. Por lo tanto, la aplicación no era capaz de conectarse con la red de usuarios de Facebook, que en el fondo hace lo que una red social funcione. Una red social funciona si es que puede obtener una gran cantidad de usuarios para que sea rentable y eventualmente monetizable. Como fue bloqueado eso, Vine no pudo operar. Y al poco tiempo Vine tuvo que salió del mercado porque era un modelo que no resultaba. Esos son los dos casos imputados. ¿Y qué es lo que dicen ambas demandas? Que esta conducta de adquisición de competidores potenciales y de negativa de acceso a las funcionalidades habría permitido que Facebook mantuviera su monopolio en el mercado de las redes sociales. Y esto tiene distintos efectos competitivos. En primer lugar, tiene un efecto contra otros pequeños competidores, que básicamente, debido a esta política, no existen otras redes sociales, en principio. Se desincentiva la innovación, puesto que ningún desarrollador puede llegar a crear su propia red social para entrar a competirle. Esto en contexto de que los mercados de redes sociales, en la opinión de las demandas, sería un mercado con alta barrera de entrada, principalmente por los efectos de red, por las inversiones que se tienen que hacer en algoritmos y por la escala de usuarios y datos personales que es necesaria para que la red social sea rentable. Y en segundo lugar, y esto también es lo más crítico y lo más innovador del caso, es que establece un daño al consumidor basado en dos características que típicamente nunca son analizadas en el derecho de la competencia. En primer lugar, una disminución de la capacidad de opción de los consumidores. Producto de estas conductas, los consumidores, nosotros, no podemos acceder a otras redes sociales que quizás sean de mejor calidad, puesto de que básicamente las potenciales redes sociales que podían entrar a competir con Facebook eran adquiridas o eran sacadas del mercado. En segundo lugar, un daño a la privacidad. Se sabe, y es criticado desde hace bastante tiempo, que las políticas de privacidad de Facebook son muy malas. Básicamente Facebook recolecta todos nuestros datos personales sin nuestro consentimiento, y eso después lo ofrece como publicidad personalizada, incluso en páginas de terceros que no tienen que ver con Facebook. Por esta situación ha sido multada, ha sido acusada en sede de libre competencia, en sede de privacidad. Incluso hoy en la mañana en Australia apareció un caso de exactamente lo mismo, por haber permitido la recolección de datos personales en el caso de una VPN sin el consentimiento de los usuarios. Por lo tanto, producto de esta conducta, los usuarios ven disminuida su privacidad de cara a lo que en condiciones competitivas ellos podrían optar. Y en tercer lugar, que este punto yo todavía lo encuentro un poco dudoso, las demandas dicen de que la conducta monopólica de Facebook tendría efectos en todo el tema de la generación de contenidos que tiene la plataforma, especialmente en lo relativo a fake news y discursos de odio, que todos sabemos que es uno de los grandes temas, especialmente en Estados Unidos, que básicamente Facebook permite de que se puedan divulgar noticias falsas, discursos de odio, con contenido típicamente racista, por ejemplo, y no existe nadie que lo controle. Entonces, según la demanda, existiría una correlación entre la posición monopólica de Facebook y esta conducta. Y finalmente, ¿qué es lo que piden las demandas? Y esto también el tercer punto, en mi opinión, más crucial del caso. La FTC solicita que Facebook sea separada de WhatsApp e Instagram. Esto en derecho de la competencia se denomina desinversión, separar a grandes compañías o breakups. Este remedio es un remedio que se aplicaba
en la primera parte del derecho de la competencia. Se aplicó en el caso de Standard Oil, que es básicamente el caso más importante de la historia del derecho de la competencia, por allá a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Pero con el paso del tiempo, debido a los avances doctrinarios, a la práctica de la jurisprudencia a nivel mundial, este remedio se iba abandonando. Y la última vez que se utilizó en Estados Unidos fue en un caso de AT&T en los 80. Posteriormente, en los 90 se intentó hacer lo mismo en un caso Microsoft, pero al final no quedó en nada. Los recaps es el remedio más agresivo que tiene el de la competencia, que básicamente es compañía que tiene que ser separada en pequeñas compañías. Eso es, en eso consiste. Y actualmente, en todo el debate que existe sobre los monopolios que serían los gigantes tecnológicos, Facebook, Google, Amazon y Apple, la única forma de volver a condiciones más competitivas, en opinión de cierto sector de la doctrina, sería separarlos. Esta política y esta propuesta incluso fue propuesta como medida política por Elizabeth Warren y Bernie Sanders en las elecciones primarias de fines del año pasado, comienzos de este. Y este remedio ha sido súper criticado porque básicamente sería un remedio demasiado gravoso para las empresas, en el sentido que cuando se separa una empresa, independiente de la conducta anticompetitiva que tenga, se privarían de todas las eficiencias que la empresa ha podido obtener producto de esta adquisición. Y es un remedio súper complicado que se aplica muy pocas veces en la práctica, y esto es lo que solicita la FTC en el caso concreto. En suma, lo interesante del caso Facebook consiste, en mi opinión, en que trae a colación todos los nuevos avances del derecho de la competencia de un sector determinado, que es un sector del derecho de la competencia que un pequeño grupo se autodenomina el movimiento neobrandesiano, denominado en forma peyorativa hipster antitrust, algo así como los hipsters de la libre competencia, que ellos dicen de que las categorías actuales del derecho de la competencia no son suficientes para ver los temas de los gigantes tecnológicos. Entonces ellos ponen a la palestra todos estos temas: adquisición de pequeños competidores, exclusión y evitar la entrada de pequeños actores al mercado a los mercados digitales, daños a la calidad, daños a la opción, daños a la privacidad y el remedio, que es la separación. De esta teoría se ha escrito mucho a nivel doctrinario. Existen muchísimos papers. El paper más importante es el paper que se llama Amazon's Antitrust Paradox, de Lina Khan, profesora de Columbia en Nueva York. También existe el reporte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que salió hace algunos meses, en que también se hace cargo de estas teorías. Pero a nivel de la práctica, muy poco se ha aplicado de estas nuevas teorías, principalmente por el hecho de que estas teorías son eminentemente doctrinarias, no han tenido aplicación en la práctica y también son muy criticadas. Sin embargo, los abogados generales y la FTC parecieran tomar estas teorías y aplicarlas por primera vez, o una de las primeras veces al menos, en la práctica, viendo todos estos temas que estaban escritos en el papel, pero nunca se habían visto en la realidad. Por lo tanto, el caso naturalmente va a ser súper controversial, el caso va a ser súper discutido, lleva menos de una semana y ya han aparecido distintas columnas para ambos lados, elogiando y criticando fuertemente el caso, pero independiente de la opinión que cada uno tenga sobre el derecho de la competencia sobre este caso, lo cierto es que la demanda contra Facebook va a ser, en mi opinión, y a diferencia de lo que pasa con el caso de Google de hace un mes, va a ser una vuelta en 180 grados de lo que es el derecho de la competencia, porque va a traer distintos temas que no se han analizado tradicionalmente y que los jueces a fin de cuentas van a tener que resolver. Eso sería una pequeña, no sé si tan pequeña descripción del caso. Se ha afirmado que Facebook utiliza una estrategia de compra cuyo único fin sería liquidar la potencial competencia. Asimismo, también se ha cuestionado que, ante la negativa de venta de sus potenciales competidores, Facebook implementa funcionalidades muy parecidas a las presentes, por ejemplo, en el caso de Snapchat o de TikTok, a través de su aplicación de Instagram. Se podría cuestionar o considerar estas conductas como anticompetitivas.
El caso que tú me estás contando es el caso de las copias de funcionalidades. O sea, Facebook en un comienzo, pongamos el caso de Instagram. Instagram era solamente fotos con filtros bonitos. Cuando aparece Snapchat, ellos copiaron las historias de Snapchat y la agregaron a Instagram. Eso hizo naturalmente de que la aplicación fuera mucho más dinámica y generara una experiencia de uso que hiciera que los usuarios quisieran estar muchísimo más tiempo en la aplicación. Y ahora aparecen los Reels como una forma de competir a TikTok. Esta conducta, o sea, es muy difícil, en mi opinión, catalogar esa conducta, la copia de funcionalidades, en principio, como una conducta anticompetitiva. ¿Por qué? Desde el punto de vista teórico, los actores en los mercados, ellos van viendo la operación y el desenvolvimiento de sus competidores. Y ellos, cuando observan lo que hace el otro competidor, siempre en forma legítima, obviamente cuando esa observación es realizada en forma previa, por ejemplo, el caso de un intercambio de informaciones, derechamente un caso de colusión, es sancionado, pero cuando es realizado en forma legítima, lo que está haciendo el actor es comparándose con su competidor e intentando innovar para ganarle. Eso, desde el punto de vista teórico, es legítimo. Por lo tanto, el solo hecho de copiar, es decir, de que Instagram haya visto que las historias de Snapchat eran muy atrayentes y aplique la misma funcionalidad para su propia aplicación, desde el punto de vista de competencia, en principio sería legítimo. Lo que se ha dicho en estos casos es de que hay que ver dos tipos de variables en estos casos para ver si eventualmente podría haber una infracción. En primer lugar, podría haber un tema de infracción a la propiedad intelectual, en el sentido de que quizá una aplicación haya patentado esta funcionalidad y que otra aplicación haya tomado ilegítimamente su característica y la haya aplicado. Eso, como todos sabemos, puede ser una infracción a temas de propiedad industrial, que es un régimen distinto al derecho de la competencia y que es perseguido precisamente por la autoridad respectiva, como en el caso del Indecopy, en la parte de propiedad industrial. Por lo tanto, en principio, no pareciera existir un tema de copias. Sin embargo, existe otra variable que sí eventualmente podría derivarse un tema de las copias, que tiene que ver con el acceso a la información que se tiene. Esto es muy claro en el caso de Amazon. Amazon está siendo actualmente investigada en la Comisión Europea porque Amazon tiene también, aparte de los productos que los vendedores independientes ofrecen en el marketplace, tiene sus marcas propias. Las marcas propias existen desde hace muchísimo tiempo en todos los supermercados, en las cadenas de retail, eso es legítimo, eso no es ilegal. Pero ¿qué es lo que estaría haciendo Amazon? Amazon, como es plataforma y competidora a la vez, tiene acceso a toda la información de sus vendedores, de los productos que ofrecen, sus características, sus peculiaridades, los niveles de venta, los volúmenes, su precio, etc. Y Amazon utilizaría esa información para privilegiar sus marcas propias. ¿En qué sentido? Para hacer que sus marcas propias puedan ser igualmente deficientes que sus productos competidores, ofreciendo el mismo o un menor precio. Por lo tanto, eso estaría evitando que los vendedores independientes pudieran acceder a sus propias, a la escala de usuarios, toda vez de que si ellos van a ofrecer su producto, Amazon siempre va a aparecer en primer lugar. Y al mismo tiempo, como ha ocurrido de que si tú pones en el buscador un producto, es muy probable que te aparezca primero la marca propia. Eso está actualmente siendo investigado por la Comisión Europea, y el día de ayer, con la publicación de la propuesta de la Digital Markets Act, se establecería una prohibición a plataformas de gran tamaño con que pudieran utilizar esta información para privilegiar sus propios productos o sus marcas propias. En ese punto, yo creo que eventualmente, si es que obviamente hay evidencia, se podría decir de que la copia de producto podría tener un... Eso, en ese caso, es decir, cuando la plataforma es proveedora,
la plataforma es, valga la redundancia, plataforma, y es competidora de sus pequeños vendedores, puede acceder a información de ellos y ocupar esa información para privilegiar sus propios canales. Esa conducta se denomina en inglés self-preferencing o privilegio de marcas propias en español, y es una conducta que hasta el día de hoy está siendo discutida en el sentido de que el hecho de privilegiar la marca propia sería más indicio de una competencia por méritos y no necesariamente de una conducta anticompetitiva. Con todo, en el caso de que la plataforma o el actor que realice el privilegio de marcas propias tenga poder de mercado, es probable que sí exista un efecto anticompetitivo. Pero nuevamente, el solo hecho de ir copiando las funcionalidades, salvo que existe un tema de propiedad industrial, desde el punto de vista de libre competencia, por sí solo no necesariamente sería anticompetitivo. Lo que se requeriría sería únicamente se requeriría una conducta mayor, como por ejemplo el acceso a información comercialmente sensible, con el fin de excluir a estos competidores. Se ha afirmado que Facebook niega el acceso a sus APIs con el fin de incrementar los costos de sus competidores. Tomando en consideración que el mercado de redes sociales es, en principio, dinámico, ¿cuáles serían las principales barreras de acceso a este mercado? De acuerdo con el texto de la demanda, la primera gran barrera de entrada del mercado de redes sociales serían los efectos de redes. Los efectos de redes es un efecto que se produce cuando una plataforma es capaz de obtener externalidades a partir de la mayor cantidad de usuarios en cada lado del mercado. Recordemos de que las plataformas funcionan bajo el modelo de los mercados de dos lados. ¿Eso qué significa? En el caso, por ejemplo, de una plataforma de e-commerce, o más simple, en el caso de una aplicación de delivery, por ejemplo de Rappi, para mí como usuario, una plataforma va a ser más atractiva si es que, por el otro lado, tengo una gran cantidad de restaurantes a los que puedo acceder. Al mismo tiempo, para un restaurante, la plataforma va a ser más atractiva si es que hay una mayor cantidad de usuarios disponibles para poder llegar a ellos. Por lo tanto, el incentivo de las plataformas está en lograr la mayor cantidad de usuarios a cada lado del mercado para obtener esa escala. En el caso de Facebook, esto es similar, en el sentido que, como veníamos diciendo, Facebook se financia a partir de la publicidad personalizada. Por lo tanto, para avisadores, la plataforma va a ser más atractiva si es que puedes tener una gran cantidad de usuarios. Y eso es el incentivo que tiene Facebook. Facebook, cuando crea distintas funcionalidades, cuando compra distintas aplicaciones, lo que hace es aumentar su escala de usuarios para poder recolectarles a partir de ello mayor cantidad de datos personales. Por lo tanto, la única forma en que un actor, una red social puede entrar a competir sería precisamente con esa gran cantidad de usuarios que le permita monetizar esos servicios. Por lo tanto, eso sería una gran barrera de entrada, puesto de que Facebook, todos sabemos la cantidad absurda de usuarios que tiene a nivel mundial, ninguna red social, por muy grande o pequeña que sea, podría entrar a competir. Esto igualmente puede ser discutible sobre el caso de TikTok, de que se ha dicho de que sería la principal competidora ahora. Sin embargo, al menos en el mercado estadounidense, pareciera de que Facebook sí efectivamente sería el gran monopolio. En segundo lugar, la gran barrera de entrada que la FTC y los abogados generales determinan son los costos de cambio de los usuarios. Existe un antiguo paradigma en el derecho de la competencia que dice que la competencia está a un clic de distancia. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, yo estoy acá en Chile usamos Mercado Libre, estoy en Mercado Libre y no encuentro el producto que me gusta, abro una nueva pestaña en mi navegador, abro Amazon o abro Yapo, que también es una plataforma de e-commerce en Chile, y puedo ir comparando los distintos productos que me ofrecen. Eso que daría cuenta de que los costos de cambio para los usuarios en principio serían igual a cero. ¿En qué sentido? Que solamente bastaría con hacer clic para cambiar a otro competidor. Por lo tanto, sería un mercado que daría cuenta de que los usuarios pueden cambiarse fácilmente y por lo tanto es muy difícil que exista un actor con poder de mercado.
Sin embargo, en el caso de las redes sociales, en el caso de Facebook, el análisis es un poco distinto según lo que plantea la demanda. Lo que dice es que los costos de cambio entre una red social y otra serían más altos de lo que se parece y que no estaría solamente a un clic de distancia. Por ejemplo, y este es el caso que pone la demanda, el caso de las fotos. Yo tengo Facebook desde el año 2008, cuando iba en el colegio. Todas esas fotos están en Facebook. Y yo no puedo, solamente las puedo descargar, pero no puedo cambiarlas a otra red social competidora, si es que quisiera, porque no se puede sencillamente. Por lo tanto, todo el historial del usuario, todo el contenido que uno como usuario va creando, es tan grande que sería imposible de cambiarlo. Por lo tanto, yo no tengo ningún incentivo a cambiarme de red social si es que en la otra red social voy a partir de cero. Y es una cuestión muy intuitiva y es muy como del día a día. Por eso es lo que determina el Departamento de Justicia. Los costos de cambio para los usuarios en el mercado de redes sociales sería muy alto, principalmente por la capacidad de movilizar, de cambiar o transferir los datos personales de una aplicación a otra. Y eso también lo denomina algo así como costos hundidos para los usuarios, en el sentido de todo el tiempo que los usuarios invierten para crear su perfil de usuario. O sea, yo vengo utilizando Facebook desde el año 2008, uso Instagram desde el año 2012 y WhatsApp desde el año 2013. No, un poquito antes, también finales del 2012. Todo ese tiempo que yo he invertido en desde poner memes hasta poner lo que estoy haciendo, fotos de mis vacaciones, toda mi red de contactos, etcétera, hace de que ese costo es un costo hundido en el sentido de que si yo me cambio de aplicación tendré que volver a hacerlo todo eso de nuevo y es muy probable que yo no lo haga. Por lo tanto, ¿y qué es lo interesante en ese caso de que Facebook hace eso? Permite de que entre Facebook e Instagram especialmente uno pueda ir complementando. En el sentido de que yo puedo hacer de que mis datos de Facebook cambien a Instagram, si yo publico una foto en Instagram me aparece en el Facebook y viceversa. Esa sería una barrera de entrada. Y finalmente, es la capacidad que tienen de monetizar los servicios. El modelo de redes sociales es un modelo muy particular y muy novedoso, o no llama tan novedoso quizá, porque es de acceso gratuito para los usuarios, como veníamos diciendo. En principio gratuito porque nosotros damos a favor, entregamos a cambio nuestros datos personales. Por lo tanto, la capacidad de monetizar la red social es lo que hace que la red social sea eficiente y pueda obtener utilidades, que es lo que finalmente cualquier actor pretende. Por lo tanto, la única forma de acceder a monetizar de forma eficiente esos servicios sería contar con, ya hemos visto la gran escala de usuarios, pero con la gran cantidad de datos personales que tienen que recolectarse, que tienen que sistematizarse a partir de todos los algoritmos que tiene Facebook. Y eso es probable de que un competidor no pueda acceder a la misma escala de usuarios. Por lo tanto, los efectos de red, la escala de usuarios y los costos de cambio entre ellos y la capacidad o no capacidad de monetizar los servicios serían las principales barreras de entrada que tiene el mercado de redes sociales. Y eso, en opinión de las demandas, sería distinto a este paradigma clásico que veníamos diciendo de que la competencia está solo a un clic. En el sentido de que no por el hecho de yo cambiarme entre redes sociales, o sea, si yo me cambio de Facebook a Twitter, por ejemplo, significa de que exista competencia en el mercado, puesto que mis costos de cambio son altos. Algunos especialistas y medios de prensa han afirmado que las operaciones de compra de Instagram y WhatsApp fueron aprobadas previamente por la FTC y que los demandantes tenían el deber de probar que estas redes sociales, en el supuesto hipotético de no haber sido compradas, se hubieran convertido en competidores importantes para Facebook. ¿Qué opinión le meritan estas afirmaciones? Esas dos opiniones yo creo humildemente que son un error. Esto está muy bien explicado en una pequeña columna que publicó Tim Wu, un profesor de Columbia también, y que es una de las voces más referentes en los sectores más progresistas y neograndesianos del derecho de la competencia. En primer lugar hay que hacer un gran disclaimer. La FTC no aprobó la compra de Instagram y WhatsApp. Lo que hizo, como veníamos contando al comienzo de la entrevista, fue que decidió no iniciar acciones.
Eso, desde el punto de vista estrictamente legal, en el caso del sistema de fusión estadounidense, no significa una aprobación pura y simple a la manera que nosotros, por ejemplo, la tenemos instalada en nuestros propios sistemas jurídicos. Por lo tanto, el hecho de no haber iniciado una acción no significa que la haya aprobado. Y por lo tanto, tampoco significa que a futuro tenga algo así como un efecto de cosa juzgada, tenga un efecto vinculante para la autoridad, por el simple hecho de que el sistema jurídico dice de que cuando uno no se persigue esta acción, no necesariamente significa que que no pueda iniciar acciones a futuro. Y hay una cuestión muy obvia. La mitad de la demanda es presentada por los fiscales generales, y los fiscales generales no hacen el control de fusiones. Ellos no están obligados por ello. Por lo tanto, ellos están en la libertad, sin perjuicio del éxito o no de la demanda, de poder objetar estas fusiones. Ahora, ¿cuál es el punto? Y esto aquí es un punto que es necesario hacer el matiz, que como veníamos diciendo también, no se conocen los argumentos por los cuales la FTC decidió no perseverar en estos casos. En el caso de Instagram, lo único que tenemos es una resolución de archivo que lo hizo la antigua Autoridad de Competencia Británica en 2012, en el cual básicamente dijo de que Instagram y Facebook no serían competidores, puesto que Facebook es una red social y Instagram solamente una aplicación de fotos. Es muy simple. Esa decisión hasta el día de hoy ha sido criticada. Y en el caso de Facebook con WhatsApp fue analizada en la Comisión Europea en un caso súper controversial, en el que básicamente dijo que la operación no generaría riesgo por estos mismos temas, que no serían competidores efectivos, y especialmente porque Facebook y WhatsApp no podrían combinar sus datos personales para ofrecer datos personales. ¿Qué es lo que pasó? En Europa fue precisamente lo que hizo Facebook. Y por eso la Comisión Europea lo investigó de nuevo y lo multó, porque ellos en la fusión dijeron que no iban a combinar ambos datos personales, pero lo hicieron. Entonces, fueron multados por entregar información incompleta o falsa. Pero en el caso estadounidense, nosotros no tenemos ahora públicamente, en principio, las razones por las cuales se decidió no perseverar. Entonces, la pregunta en el caso va a ser eso. O sea, la FTC va a tener que publicar esos razonamientos en el juicio, porque ahí viene la segunda pregunta, y que es, ¿cuál es el estándar para analizar el caso de adquisición de competidores potenciales? Y en esto, en principio existirían dos teorías, por así decirlo. Una teoría es lo que se denomina la denominación del contrafactual. En derecho de la competencia, especialmente en el control de fusiones, nosotros hacemos, o en caso de conducta también, hacemos el contrafactual. ¿Eso qué significa? ¿Qué habría pasado si? En caso de ausencia de la conducta anticompetitiva, ¿cómo habrían sido las condiciones del mercado? En el caso de no haber existido la fusión, ¿el mercado habría sido más o menos competitivo? Eso se denomina el contrafactual. Entonces, una teoría, y que es lo que ha dicho Facebook recientemente en una nota de prensa que publicó a propósito del caso, es que lo que dice es que las demandas van a tener que probar que en ausencia de las fusiones en 2014 y 2014 específicamente, Instagram y WhatsApp se habrían vuelto competidores efectivos, agresivos de Facebook. Eso ya desde hace algunos años ha sido criticado, porque básicamente pone una carga demasiado alta a los actores. O sea, el análisis de fusiones es típicamente un análisis de probabilidades. Y si vamos a objetar ex post una fusión, diciendo de que en 2012 o 2014 se habían vuelto no competidores efectivos, pareciera ser una norma de que haría improcedente el estándar, haría básicamente inoperable estos casos. Y ante eso existe una especie de segunda teoría, que también es la que ha sido constatada por Tim Wu, en esta columna de la que veníamos conversando, en que él toma la jurisprudencia del caso Microsoft antiguo, el caso de fines de los 90. Y en ese caso, la jurisprudencia que dijo, en estos casos, nosotros no tenemos que probar el contrafactual. O sea, para que se sancione, no se tiene que probar si es que
Instagram o WhatsApp se habrían vuelto competidores agresivos y efectivos de Facebook. Sino lo que hay que probar es de que en 2012 y 2014, perdón, la amenaza potencial que significarían estas dos aplicaciones contra Facebook explicaría y sería una razón suficiente que justificara y explicara esta conducta anticompetitiva. Por lo tanto, no sería en principio necesario probar el contrafactual, sino solamente habría que haber dicho de que en esa época era tan seria la amenaza de que se podría haber explicado esta política continua de neutralización de competidores potenciales. Eso nuevamente en el papel suena muy interesante y tiene dos temas. En primer lugar, la definición jurisprudencial. O sea, los tribunales cuando deciden el caso van a tener que decidir cuál es el test aplicable en estos casos. Como veníamos diciendo, la adquisición de competidores potenciales en mercados digitales es una conducta súper específica que prácticamente no existe. Me aventuraría a decir que es la primera vez que se está objetando esto. Es probable que me equivoque, pero se puede ver posteriormente. Es o a lo menos es el principal caso. Por lo tanto, la pregunta va a ser, ¿cómo vamos a estudiar este caso? ¿Lo vamos a estudiar aplicando un contrafactual o aplicando las razones que en su momento se dieron? Y ahí nos va a la segunda dificultad, que como siempre en los casos de competencia es la evidencia. ¿Cómo se puede probar en ambos casos? Y ahí lo interesante de la demanda es que muestra mucha evidencia de los correos electrónicos de Zuckerberg y sus ejecutivos. Y en estos correos tiene cuñas que son bastante ilustrativas y bien explícitas, en el sentido que dice cosas así como, es mejor comprar que competir. O los compramos o los quemamos. Y en un caso dice como, cuando yo hago estas adquisiciones me hace sentir un tipo malo. Son cuñas casi periodísticas para la prensa y darían cuenta de un fin anticompetitivo. Por lo tanto, esa nueva evidencia significaría de que había contaminado, por así decirlo, la decisión en 2012 de poder adquirir esas fusiones. Por lo tanto, esas fusiones no estarían movidas con el fin de asegurar eficiencia, sino solamente con una intención anticompetitiva. Y ahí la pregunta, y en la cual se ha criticado, especialmente sectores más tradicionales del hecho de la competencia, que dicen de que la sola evidencia de correos internos solamente refleja una intención anticompetitiva. Pero en los casos unilaterales de monopolización, nosotros tenemos que ver los efectos anticompetitivos. ¿En qué sentido? Por muy malas las intenciones que hayan sido por parte de los competidores, si es que eso no constituye la práctica en un efecto anticompetitivo, en la disminución del estándar de bienestar del consumidor, la conducta no necesariamente va a ser sancionada. Y eso es una crítica que es muy controversial. Y eso va a ser también la gran dificultad del caso, a fin de cuentas. O sea, la evidencia muestra de que efectivamente hubo una intención anticompetitiva. Facebook, dado el poder monopólico que tendría, según lo que dice la demanda, implicaría de que esta intención anticompetitiva sí terminó en un efecto anticompetitivo. Pero nuevamente es un tema de evidencia que luego de eso va a tener que probarse y que por lo demás es súper controversial por esto mismo. O sea, por muy mala que sean las intenciones de los actores, si es que eso no se trasluce en efectos, en principio es poco probable en el derecho de la competencia tradicional estadounidense de que sea meramente sancionado. Finalmente, ya para ir concluyendo, hace unos minutos mencionaste el caso de Amazon, también se hizo muy famoso hace 2 años el caso de Cambridge Analytica. Podemos hablar de una creciente preocupación de las agencias de competencia, motivada quizá por el tamaño de las empresas, por el manejo masivo de datos personales. No sé si nos puedas dar unos alcances como de conclusión o reflexión final, ¿no? Yo diría que los temas de mercados digitales, desde el 2016 en adelante, un poquito antes quizá, se han vuelto el principal dolor de cabeza para la autoridad de competencia estadounidenses y europeas. Estos mercados en principio se han caracterizado por ser súper innovadores, súper dinámicos, o sea,
En un comienzo estuvo Netscape, después apareció Internet Explorer, después apareció Firefox, después apareció Safari, entre medio estuvo Opera y ahora Chrome el actor dominante. En el caso de las redes sociales, primero estuvo MySpace, después estuvo Facebook, después habría estado Instagram y WhatsApp, y ahora está TikTok. Son mercados de mucho dinamismo, donde existe muchísima innovación, donde en principio las barreras de entrada serían pocas y los costos de cambio para los usuarios también serían muy bajos. Sin embargo, yo creo de que lo que existe ahora es distintos casos de conductas anticompetitivas que en mercados físicos serían naturalmente sancionables, pero en mercados digitales probablemente no. Tiene que ver con todos estos casos: negativa de acceso a consumidores, privilegios de marcas propias, explotación de las comisiones, etcétera, etcétera. Todas esas conductas contra los cuatro grandes, Facebook, Amazon, Google y Apple, en el caso estadounidense nunca han sido sancionadas. En el caso estadounidense, el primer caso digital, después del caso Microsoft, es el caso Google, que salió hace un mes, y ahora este caso. Se supone que esta semana va a salir un nuevo caso contra Google por parte del mismo grupo de fiscales generales. En cambio, en Europa, habría existido una mayor preocupación respecto a estos temas. Y la gran decisión, todo partió en 2017 contra la multa a Google por Google Shopping, que básicamente que Google privilegiaba en su propio buscador los resultados de búsqueda de su propia aplicación de comparación de precios. Después pasó con el caso Android, que básicamente el mismo caso después de Google estadounidense actual, en el cual se acusa de que se habría obligado a preinstalar el buscador de Google en todos los sistemas operativos Android, lo cual evitaría la entrada de otros buscadores. También después apareció el caso AdSense, que fue una multa por establecer obligaciones de exclusividad en todo el entramado de la publicidad online que otorga Google. Y así sucesivamente han aparecido. Hay un caso muy controversial en Alemania diciendo que Facebook habría obtenido una cantidad excesiva y legítima de datos personales en condiciones competitivas no debería realizar, y así sucesivamente. Y el día de ayer apareció la propuesta de la Digital Markets Act, que es la gran regulación, y en mi opinión la regulación más agresiva y quizás nunca antes vista en los mercados digitales, en los cuales lo que establece de que determinadas plataformas que son gatekeepers, o sea, plataformas que son importantes, no necesariamente dominantes según el derecho de la competencia, están sujetas a deberes especiales de comportamiento, que son básicamente todas estas conductas: prohibición de privilegiar marcas propias, prohibición de preinstalar aplicaciones, prohibición de combinar datos con aplicaciones de terceros, prohibición de evitar la interoperabilidad entre aplicaciones, prohibición de la explotación de datos personales, obligaciones de transparencia respecto a avisadores y editores, en el caso especialmente de Google, notificación obligatoria de pequeñas plataformas, entre un muchísimo catálogo amplio de conductas que podrían haber realizado. ¿Y qué es lo interesante de este caso? Lo interesante, y en mi opinión, es que siempre se ha criticado de que en el caso de los mercados digitales las categorías tradicionales del derecho de la competencia no serían suficientes para poder analizar estos temas. ¿Por qué? Tradicionalmente el derecho de la competencia sanciona cualquier conducta que disminuya el estándar del bienestar del consumidor, que básicamente son precios o cantidades, o sea, cuestiones superiores. ¿Qué pasa en los mercados digitales? Google y Facebook son gratuitos, Amazon es barato. En el caso de Apple, las aplicaciones, la mayoría son gratuitas o tiene pago dentro de la app, etc. Por lo tanto, no existirían criterios medibles para medir eso. Y por lo tanto, en el caso de servicios gratuitos, el daño anticompetitivo estaría determinado ¿por qué? Por temas de privacidad, por temas de calidad, por temas de opción. Y a renglón seguido tenemos todo el tema de que este mercado sería dinámico, existirían bajos costos de baja barrera de entrada, bajos costos de cambio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es probable de que todas estas conductas, aplicando la doctrina tradicional del derecho de la competencia, no sean sancionadas. Y yo creo que especialmente en el caso europeo se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta que aplicando nuestras teorías, las teorías
tradicionales o el método que es la sanción ex post, las multas serían, no generan ningún efecto contra las empresas, los remedios no serían efectivos porque básicamente no producirían ningún cambio en las condiciones competitivas. Muchos años de litigación, pueden haber hasta 10 años litigando los casos, por lo tanto, estas acciones serían solamente de papel, no tendrían un cambio en las condiciones competitivas. Y ante eso, en Europa lo que se estaría pensando, en mi opinión, es decir, existen conductas que pueden ser anticompetitivas. Existen conductas que pueden disminuir la intensidad competitiva en el mercado único europeo, y ante eso nosotros vamos a regular. Y vamos a regular con condiciones de competencia, estableciendo ex ante de que todas estas conductas que nosotros las podríamos sancionar como un abuso de posición dominante en el caso europeo, podemos regularlas ex ante prohibiéndolas en forma preventiva. Y en el caso estadounidense, pareciera existir esta ambivalencia. Si vemos el caso Google, que fue interpuesto por el DOJ hace un poco menos de un mes, ese caso es básicamente una copia del caso Microsoft antiguo. Es un caso que plantea o que plantearía aplicar las categorías tradicionales de derecho de la competencia a los nuevos temas de mercados digitales. Eso, en mi opinión, esto escribí una columna hace algunas semanas, solamente atacaría la punta del iceberg de todo el universo de conducta anticompetitiva que tendría Google. Precisamente por esto mismo, porque aplicaría categorías tradicionales, lo que haría que el caso fuera un caso sencillo, pero que no necesariamente va a mejorar las condiciones de competencia en el mercado. Sin embargo, en el caso de Facebook, como veníamos conversando, el caso trae muchísimas nuevas categorías: adquisición de pequeños competidores, negativa de acceso a mercados digitales, daño a la calidad, a la opción y a la privacidad. Y esa categoría sería una especie de actualización de los temas del derecho de la competencia. Entonces, la reflexión final, y yo creo que lo más importante en estos casos, es ver cuáles son las condiciones y el estado del derecho de la competencia en cada jurisdicción, para ahí posteriormente ir determinando si es que los remedios o no, o las conductas o la regulación que se establece es buena, ha sido eficiente o ha sido deficiente. Este es un tema al final que es súper político. Existe una gran polarización en el derecho de la competencia hoy en día. Están los sectores más progresistas, como veníamos conversando, que son sectores que llevan con acciones más agresivas contra los gigantes tecnológicos, de que la categoría del derecho de la competencia actuales no ven un problema de competencia y tienen que ser actualizadas, modificadas, etc. Y otro sector, que es un sector más conservador y tradicional, también de tendencia un poco libertaria, donde dicen de que no hay ningún problema porque estos mercados son dinámicos, en estos contextos son contextos con baja barrera de entrada, los costos de cambio de los usuarios son cero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no habría un problema de competencia, y al final lo único que estamos haciendo es teniendo una especie de fobia contra los mercados tecnológicos, contra los grandes gigantes tecnológicos que finalmente, básicamente, no habrían simplificado nuestra vida. Es una crítica que se ha hecho en Estados Unidos, dirigida hasta por el mismísimo Trump, contra Europa, que en el fondo todas estas políticas serían unas políticas proteccionistas, en el sentido de que en Europa no habrían grandes actores digitales, son todos estadounidenses, por lo tanto, lo que estarían haciendo es disminuir la intensidad competitiva de ellos arbitrariamente, con el fin de potenciar eventualmente eventuales empresas propias europeas. Es un debate que, en mi opinión, puede escapar un poco del tema del derecho de la competencia. El derecho de la competencia siempre tiene que ver las condiciones locales de los mercados. Por lo tanto, la extrapolación de distintos casos eventualmente puede ser muy problemática. Pero en el fondo eso, yo creo que la reflexión final es de que el derecho de la competencia a nivel mundial, ya en temas doctrinarios y ahora en un incipiente tema judicial, como el caso de la demanda de Facebook, pareciera que ya se constató que hay distintas conductas anticompetitivas que no necesariamente son blanco o negro, pero se tienen que analizar y a lo menos se tienen que imputar. Y por lo tanto, para allá ir al tema, o sea, sería un razonamiento al revés. Nosotros tenemos conductas que pueden ser anticompetitivas, ¿cómo las sancionamos? Y la podemos sancionar en el caso europeo con una regulación ex ante, o en el caso de Facebook, una sanción ex post, pero con categorías nuevas. Y al final eso es la gran pregunta que yo no me considero en condiciones de
de responder que en el fondo sí que eso es una aplicación, algo así como una actualización del derecho de la competencia o es una negación de los principios del derecho de la competencia, y eso al final tiene que ver con cómo cada sistema jurídico determina sus propias reglas. Pero lo que sí es claro es que los temas digitales, en caso de Estados Unidos y Europa, son los temas que están llevando a la palestra y que efectivamente sí, yo podría decir que especialmente en el caso europeo, ya existe una preocupación por estos temas para intentar analizarlos y a fin de cuentas controlarlos. Yo creo que esa es la reflexión final de nuestra conversación.